Muy buenas tardes, estimados amigos y hermanos. En este momento estamos saludándolos de acá de San Clemente, de la Iglesia Central Apostólica Pentecostal Cristiana. Les deseamos ricas bendiciones y les invitamos a que compartan la meditación de la alabanza y también la palabra del Señor. Que el Señor cada día les siga ayudando. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Es grande tu fidelidad, incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sí, Señor, te damos gracias. Grande es tu fidelidad, tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Señor. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos, aprender cada día
cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, poner mi cabeza en tu hombro y descansar. Saber que todo está en tus manos. Aprender cada día a confiar en ti. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Qué bueno es, Señor, en tu hombro descansar. Muy bien, les voy a invitar a meditar en la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, del 1 al 10. Dice así su palabra. Y entrando Jesús pasó por Jericó. Y he aquí un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y era rico, y procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Estimados amigos, en esta tarde encontramos dos personajes. El primero, encontramos que Jesús viene y va pasando, atravesando y la ciudad, y pasa por Jericó. El Señor, Él había hecho muchos milagros. Sin duda, Zaqueo había escuchado, estaba en antecedentes de las obras que el Señor había hecho. Uno de los milagros
grandes que hay en la Biblia es cuando él, en la boda de Caná de Galilea, convirtió las 7 tinajas de agua en vino. Y no había habido un vino tan bueno en la tierra como el que Jesús les hizo a través del milagro. También se hablaba de el milagro cuando el Señor multiplicó los panes y los peces, 5 panes y 2 peces, y le dio, alcanzó para darle a comer a una multitud de 5.000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Entonces, y lo más grande, que a pesar de que ellos gustaron y participaron de la bendición material, sobraron 12 cestas de pan y de los peces. Entonces, todo eso estaba en la mentalidad de Zaqueo. Zaqueo, como era judío también, él era jefe de los publicanos, y los publicanos eran hombres odiados por sus conciudadanos, porque la mayoría eran judíos y le cobraban los impuestos a los judíos para beneficio del Imperio Romano. Pero ellos cobraban más de lo estipulado, y todo lo que cobraban de más iba a las arcas de ellos. Y de esta forma Zaqueo se había enriquecido mucho, porque había adquirido dinero mal habido, donde habían cobrado de más. Ahí podemos ver de que, a pesar de que Zaqueo era muy rico, tenía mucho dinero, pero su conciencia no estaba tranquila. No existía la paz en su corazón. Él necesitaba algo diferente, y quería esa paz, esa tranquilidad, y que solamente la da Dios en el corazón del hombre. Y podemos ver de que cuando él supo que venía Jesús en ese trayecto, donde él estaba, corrió y dijo: me voy a subir a este árbol para que cuando el maestro pase por aquí, yo le pueda ver. Y cuando Jesús vino y llegó a ese lugar, se ganó debajo del árbol y le dice: Zaqueo, date prisa. Hermano, Dios todas las cosas las pide rápido. Cuando Dios nos dice algo, no hay que esperar. Tiene que ser inmediatamente. Tiene que ser deprisa. No es para mañana, es para hoy. Entonces Zaqueo entendió. Bajó rápidamente del árbol. Y podemos ver de que cuando él baja, hermano, él desciende a prisa y recibe al Señor gozoso. Se cruzaron las miradas. La mirada de Dios traspasó a Zaqueo, el poder de Dios, y la gente, hermano, murmuraba, porque decían: ha venido a posar en casa de un hombre pecador. Bueno, y ahí Zaqueo se coloca en pie. Ya no estaba en Zaqueo la humillación, ya no andaba con la cara cabizbaja, porque como ellos eran considerados como estafadores, eran mal mirados por el pueblo. Entonces Zaqueo, cuando el Señor le llama y le dice que él quiere posar con él en su casa, Zaqueo se coloca en pie
y dice, Señor, porque ya Zaqueo estaba en la familia ya de Dios. Dice, Señor, he aquí, Señor. La mitad de mis bienes los doy a los pobres. Ya no quería acumular dinero para él, solamente porque el hombre avaro, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que trabaja para sí, quiere acumular, pero no compartir, no ayudar. En cambio, Zaqueo, hay un cambio tremendo en él inmediatamente. Y podemos ver de que la mitad de mis bienes, dijo, la doy a los pobres. Y los quedó mirando a los demás que estaban ahí y le dijo, y si alguno de ustedes los he defraudado, porque él sabía que a muchos los había defraudado, se lo devuelvo cuadruplicado. El fraude que yo le haya hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Y ahí podemos ver de que este hombre se provocó un cambio tremendo en él. Y ahí el Señor Jesús, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estimados hermanos y amigos, nosotros, sin conocer a Dios, defraudábamos, mentíamos, hacíamos muchas cosas indebidas. Pero el día que el Señor Jesucristo vino a nuestros corazones, nuestra vida cambió. Todas las cosas negativas que no servían para nada, ya nosotros las dejamos de hacer. Y las cambiamos por cosas nuevas, por servir a Dios, por predicar su evangelio, por visitar los enfermos, orar por nuestros enemigos, orar por nuestros vecinos, orar por los enfermos, orar por las autoridades y vivir una vida en santidad día tras día, porque ahora reconocemos que Jesucristo viene por segunda vez a buscar a su iglesia. Y Él, cuando viene a buscar su iglesia, viene a buscar a aquellos hermanos y hombres y mujeres que están arrepentidos y que han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador en sus vidas. Aquí podemos ver de Zaqueo. Hubo un cambio tremendo en su vida. Zaqueo se dio prisa, corrió. Y Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy, hermanos, cuando el Señor nos llama, Él nos da la oportunidad y hay que aprovecharla, la oportunidad en el momento. Yo sé que a lo mejor usted quiere conocer al Señor más de cerca, pero tiene que buscarle. Tiene que esforzarse. La palabra de Dios dice que no tiene que esperar sentado que le llegue la respuesta solamente. Dice, buscar y hallaréis. Golpear y se les abrirá. Pedid y se os dará. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que golpea se le abre. Usted tiene que golpear al Señor, orar a Dios, llorar a los pies de Él, clamar con fe para que Dios le pueda responder. Y el Señor le va a responder. En este momento, su palabra nos habla de cómo Dios cambia la vida al ser humano. Un hombre puede ser muy malo,
o una mujer muy mala, pero Dios cuando hace el cambio, esa persona cambia 100% su manera de ser. En la palabra del Señor encontramos una mujer en los tiempos de Jesús que era pecadora y tenía 7 demonios, María Magdalena. Y podemos ver que cuando ella conoce a Jesús, hay un cambio tremendamente experimentado en ella. Podemos ver de que cuando el Señor muere y el día de la resurrección, una de las primeras mujeres que está en el sepulcro a ver al Maestro era ella. ¿Por qué? Porque había gratitud, había alegría, había gozo, había fe. Y eso es lo que usted tiene que tener en su corazón: fe, gozo, alegría, confianza, ánimo, porque Dios está en usted. Y no dejar las cosas de hoy para mañana, sino que hacer todas las cosas hoy, porque el día de mañana es incierto. No sabemos si viviremos o no, pero hoy sí, hoy estamos a tiempo. Hoy tenemos que hacer lo que Dios nos ordena. Y Él nos dice en su palabra, hoy es el día necesario. Podemos ver que cuando el Señor Jesús estuvo con los doctores de la ley y le leyó la profecía de Isaías, enrolló el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Hermanos, amigos, usted busque a Dios, porque este Dios que servimos es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que ama al pecador, pero aborrece el pecado. Este Dios que salvó y rescató de la vida pecaminosa que llevaba Zaqueo, también te puede rescatar a ti y cambiar tu vida y hacerte una nueva criatura. El Señor, el Dios Todopoderoso, te siga bendiciendo. Él te acompañe, te ayude. Tenga fe, sea diligente y búsquele a Dios en oración y ruego, porque su palabra dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y como dije, el que pide recibe, el que busca halla, y el que golpea se le abre. Así que Dios le bendiga en esta tarde, y que la paz del Señor sea con ustedes y con toda su familia. Dios les bendiga. Dios no rechaza oración, oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos,
Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Simplemente alaba, estás llorando, alaba, en la prueba alaba, estás sufriendo, alaba, no importa, alaba, tu alabanza Él escuchará. Frente abriendo caminos, cortando cadenas, sacando espinas, manda sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Bien, mis estimados amigos y hermanos, ha sido un gran momento de alegría el haber podido compartir con ustedes la palabra de Dios en este día de hoy y también las hermosas alabanzas. Antes de despedirme, quiero recordarles que el domingo nuevamente estamos por estos mismos medios a las 20 horas. Así que Dios les bendiga y les esperamos.